que uno de los personajes tenía aliento a hambre. Y esa imagen todavía me rebota en la cabeza. Además que hay una escena de una chica que tiene su panza como una bola de baloncesto. Pero bueno, quiero cerrar con mi intervención con una frase de Cortázar, porque yo también leí Cortázar. Ay, me Eh, encanta. Cortázar tiene una frase que dice: el árbol de la cultura se nutre de muchas sabias y lo que cuenta es que su follaje se despliegue y sus frutos tengan sabor. Eso es lo que dice Julio Cortázar, y yo creo que la literatura argentina actual sin duda sabe mucho y tiene un espesor gigante, fruto de esos círculos de lectura, de esas revistas literarias y esos grandes talleres que son el abono para lo que está sucediendo ahora, que justamente es también entender cómo pasamos de la Iseca a Almada y de Almada a Dolores Reyes. No, me encanta esa intervención que hiciste y digamos que rescato mucho también la diversidad. Por ejemplo, en la lectura que tú mencionas de María Gainza, creo que hay un lenguaje, un uso del lenguaje particular que, por ejemplo, se contrapone con el uso del lenguaje en Dolores Reyes, que es como tan urbano, De Arrabal, casi. exacto, tan de arrabal, y eso me De la parece maravilloso. periferia. De la periferia, sí, sigan con los adjetivos. Entonces eso me parece maravilloso porque es que, bueno, si nos vamos atrás, no sé, Borges tenía una manera muy particular de escribir, como muy culta Muy de inglesa. escribir, exacto, y está como, están todas estas voces contándonos otras historias y usando el lenguaje de manera diferente en esas otras historias. Y creo que eso es maravilloso. Entonces, bueno, creo que mi sensación es precisamente eso, como de curiosidad ante toda esa diversidad, que además yo creo que jala el resto de la literatura latinoamericana y que espero que todas esas siembras, como dijo Carlos, se puedan replicar aquí en Colombia y puedan darnos, digamos, talleres y espacios de escritura y de pensar la escritura y la literatura en colectivo para cosechar frutos a futuro. Yo creo que con esto cerramos. No se pierdan nuestra entrevista con la escritora Dolores Reyes, que de verdad va a estar muy iluminadora y maravillosa. Y muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Y en esta ocasión, para un capítulo que nos invita al sur, directamente a Argentina, la autora Dolores Reyes. Ella nació en Buenos Aires en 1978, es docente, feminista, activista de izquierda y madre de 7 hijos. Estudió letras clásicas en la Universidad de Buenos Aires, en la actualidad vive en Caseros, provincia de Buenos Aires, o así por lo menos se presenta la autora en la solapa de Cometierra, y continúa incansable en talleres de escritura. Dolores, bienvenida a Libros Eléctricos. Ay, un gusto enorme. Volver a Colombia, aunque sea virtual. Preferiría estar ahí, ¿no? Es uno Claro, de los países que más me gustó en el mundo. Me encanta y bueno, espero poder volver ahí. Ay, qué linda. Muchas gracias. Y algún día te esperaremos por aquí. Me quedaron amigas ahí que conocí, así que ya cuando vaya haré mi gira ahí por Colombia, en Muy serio. bien. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, nosotros nos gusta empezar con una pregunta que nos ayuda a diversificar nuestras bibliotecas. Entonces, cuéntanos por favor qué estás leyendo. Bueno, ahora estoy leyendo varios libros, leyendo y releyendo. Me compré los cuentos completos de Clarice Lispector porque tenía como ediciones así muy fragmentarias y bueno, el tomo de los cuentos completos es una experiencia muy distinta. Estoy leyendo mucho a Marguerite Duras y a Clarice Lispector porque armé un taller y
siento que son lecturas y escrituras que no envejecen, ¿no? Y que hablan también del oficio de la escritura y de cómo las mujeres no encaramos, bueno, esto, el escribir. Estoy muy, muy contenta con retomar esas lecturas que me han marcado muchísimo, ¿no? Y además son como universos que no se agotan, ¿no? Conseguí también un libro de entrevistas a Marguerite Duras, que tampoco lo había leído, ¿no? Y entonces es como que hay material nuevo, y vuelvo a esto, ¿no? Escrituras siempre actuales que no envejecen. Eso no es algo fácil de conseguir. Es impresionante cómo Duras y Lispector se parecen en cuanto a su capacidad de construir universos completos, ¿no? Como que desde el primer relato hasta el último, las dos están construyendo universos completos y por supuesto, claro, sobre escribir de Duras se me viene a la cabeza. Sí. Es Y aprovecho. terrible ese texto. Y hay un texto que también estoy abordando ahora por primera vez, que se llama El dolor, que es un diario que cubre solamente un par de años de la guerra, en los que ella está esperando a que vuelva su marido, está preso en Dachau, en una suerte de ya fase final. O sea, de hecho, cuando se libera el campo, él es dado por muerto, ¿no? Está prácticamente cadavérico, piel y hueso. No le pueden dar de comer, le tienen que dar cucharadas de líquido a ver si él soporta, ¿no? Y hay todo un proceso de limpieza de ese cuerpo de la muerte, desde el interior hasta el exterior. Todo el tiempo parece que se va a morir, ¿no? Y en esa liberación interviene François Mitterrand, que no era nadie, o sea, no era el presidente de Francia, por supuesto, y es un libro muy interesante, ¿no? Da cuenta del trabajo de Duras de enfermera de guerra, y da cuenta también de, bueno, un montón de cosas, ¿no? Ella ahí está esperando a ese marido con el que ha tenido un niño que nació muerto, y sabe que no lo ama, sabe que esa relación de pareja se terminó, y sin embargo, bueno, está ahí en la espera, ¿no? Y es un libro que ella no recordaba, se publica muchos años después, en el 85, y ella no recordaba haberlo escrito. Encuentra 2 cuadernos y son su letra, pero no se recuerda escribiéndolo, ¿no? Hay algo ahí como bueno, del despegarse, yo creo, de la muerte para sobrevivir, ¿no? Es absolutamente tanático y bueno, se llama El dolor. Duras como una literatura para curar a veces, ¿no? Ella siendo enfermera, pero además, bueno, pienso en Lina Meruane y todos sus ejercicios de escritura. Ahora bien, quiero entrar a Cometierra y quiero entrar por la tapa, ¿no? La que diseñó Jasmina Valera. Jazmín Barrera. Y las flores que están allí, pero además de eso, los dos epígrafes. Y además la edición colombiana, esto no está en todas las ediciones, esto está en la colombiana nada más, y es tan hermoso. Es hermoso. El color interior de las guardas no está en las ediciones. No, ni en la española, ni en la de Argentina. En la de Polonia hicieron también flores adentro, pero son más oscuras, negras, con amarillo y con un poco de violeta, pero esta así violeta full color es de Colombia y me encanta. En una entrevista tú hablabas de que tú tienes unas flores en tu ventana que son las mismas de la tapa. Las mismas, sí. Y además, bueno, aparte del tema de las flores, me interesa mucho como la elección de epígrafes, el de Panero sobre los muertos y el de Spinoza, que me parece una frase formidable. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que puede un cuerpo? Yo creo que un cuerpo es todo, ¿no? Y volvemos un poco al tema que hablábamos así informalmente en esta pandemia, ¿no? Porque me hace reflexionar muchísimo con el cuerpo, ¿no? Cómo muchas veces queremos despegarnos del cuerpo y tendemos a pensar que, bueno, somos otra cosa, no somos solos eso, no somos nada más que el cuerpo, y lo menospreciamos muchas veces. Y sin embargo, el cuerpo es todo, es nuestra presencia en el mundo. Yo creo que el cristianismo nos hizo menospreciar al cuerpo, ¿no? Como la carne y eso abyecto, eso carnal, justamente como algo pecaminoso, secundario, esa supuesta alma y demás. Y en eso hay algo
en Cometierra, ¿no? Hay una subversión de esas enseñanzas cristianas en las que, bueno, el cuerpo y el desecho va a la tierra y esa suerte de alma espiritual, pura, eterna, va al cielo, ¿no? Justamente en el planteo de que la nena va a comer tierra y va a adquirir parte de la memoria o del espíritu o de la experiencia vital de esas personas. Implica que, bueno, algo más pasó a tierra y no solo la carne, la sangre, los huesos, sino algo Claro. justamente de la memoria o de la experiencia o incluso para el que cree del alma. A mí me interesa mucho eso, o problematizar un poco, ¿no? Todas las enseñanzas estas del cristianismo que trajeron tantas consecuencias nefastas y muy violentas hacia las mujeres, hacia los pueblos sometidos y hacia sus cuerpos sobre todo, ¿no? Porque justamente las religiones antiguas celebraban la corporalidad, ¿no? Los cuerpos eran una forma de acercarse a los dioses, incluso eran considerados como la manifestación de los dioses. En cambio, bueno, el cristianismo vino a romper con eso y sobre todo el cuerpo femenino empieza a ser como el lugar del pecado, del mal, la culpabilización absoluta, que es parte de la violencia que termina siendo, bueno, que en nuestras sociedades católicas y latinoamericanas la solución final actual sea, bueno, exterminar el cuerpo de las mujeres, desaparecerlo, ensañarse con ellos, robarlo de sus familias, ni siquiera una vez asesinadas devolverlo. La perversión de San Agustín podría ser un título para hablar de cómo nos quitaron el cuerpo y por eso también, Sí, por qué ejercemos absolutamente. violencia sobre él. Y Sí, eso, una cosa más, yo creo que ¿qué es lo que puede un cuerpo? Nos lo podemos preguntar todos los días de nuestra vida y sorprendernos incluso, ¿no? Creo que día a día podemos descubrir incluso qué es lo que puede un cuerpo. es muy cierto. Pues porque además es el conductor de los sentidos también, ¿no? Absolutamente. Entonces, y del placer, que es Y de algo la que cumple. percepción, ¿no? Que es algo también que muchas veces se reprimió en nombre, bueno, de la fe. No son abstracciones lo que estoy diciendo, ¿eh? Ahí tenemos el Palacio de la Inquisición, en donde murieron millones y millones de personas y fueron torturadas por delitos contra la fe. Entonces, negamos lo que durante 500 años, lo que tenemos, o sea, lo más legítimo que tenemos, que es nuestro cuerpo, lo que nos pertenece, lo que jamás debió ser violado o violentado, en nombre de enseñanzas muy, muy extrañas, como que una mujer puede quedar embarazada por la visita de una paloma y que las otras no, en realidad se quedan embarazadas es por un acto pecaminoso. Negamos el cuerpo, negamos la percepción del cuerpo, negamos las intuiciones, negamos lo sensorial, negamos todo eso en nombre de verdades que si nos las ponemos a analizar son bastante dudosas. El cuerpo como una primera propiedad quizás, pero ahora bien, pensaba, digamos, cuando uno se lee Cometierra, automáticamente aparecen referentes latinoamericanos, desde México hasta Argentina, donde sale Bolaño, por supuesto, y otros tantos, pero Chicas Muertas de Selma Almada está presente, tú lo haces evidente al cerrar el libro, participaste en ese taller que ella dictaba. Quisiera preguntarte justamente por la importancia de los talleres como un espacio donde se construye la voz narradora y por supuesto, para empezar con el tema de la novela, la tierra como un elemento que demanda justicia. Yo creo que los talleres literarios y las clínicas son mi droga. No tengo otras. Soy una persona muy saludable y tranquila y creo que soy taller dependiente. Es como un espacio de conocimiento, de búsqueda estética muy lícita, de trabajo con el otro, que para mí es absolutamente necesario y enriquecedor, ¿no? Y es un placer absoluto. Dar taller y tomar talleres es un espacio de crecimiento muy fuerte que se ve con el tiempo y se consolida. Es un espacio también de vinculación afectiva, como eran quizás la relación discipular, ¿no? Yo siempre vuelvo a la antigüedad porque la tengo muy presente porque me interesa muchísimo, ¿no? Es como elegir un maestro que no es un maestro para hoy que estoy haciendo un taller, sino es algo mucho más continuo. Por eso yo siempre insisto que hay que elegir muy conscientemente, eso, hay que leer la obra de la persona que uno va a elegir y tener ahí una cierta afinidad estética o al menos un respeto por la mirada y el trabajo de ese maestro o maestra.
de ahí nació Come Tierra realmente y de ahí se trabajó y se fue dando forma. Para mí la novela tiene varias tensiones y varias relaciones muy importantes. Una de ellas es una imagen, digamos, como opuesta o en colisión entre la luz y la tierra, entre la luz y la muerte. Y hay un fragmento que me va a permitir leer, que es el que abre el apartado 11, que dice: el sol secaba lo que la lluvia el día anterior había hecho charco y barro, para que volviera a borrarse los pasos de los que ya no estaban. Mamá, el viejo, la tía, Hernán, todos yéndose en fila como esas hormigas que les que me dejaban de hacer sus casas abajo de la tierra, donde